Gloria a Dios. Bendito eres, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado Dios, aleluya. Bendito eres, Jesús. Alabanzas al que vive, mi alma te adora, Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa noche. Alabado sea Dios de domingo. Bendito eres, Jesús. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. En esta noche preciosa, sean bienvenidos a la casa del Señor. Estamos contentos de estar aquí en esta noche, pues, adorando y glorificando al que todo lo puede. Se pueden sentar, alabado sea Dios en esta noche. Saludamos también a aquel... Yo sé que usted va a empezar, pero este único nos trajeron con un dolor. Este dolor se va. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Bendito eres Jesús. ¡Aleluya! Un dolor, él se va a quedar aquí adorando a Dios en el nombre de Jesús. ¡Amén! Porque hay poder en la sangre de Cristo. Amén, 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 amén. Ponte de pie. Y ponte conmigo. Amén. Santo eres Jesús. El pueblo en comunión con nosotros. Gracias, papá. Ponga la mano para acá. Si usted cree que tiene un poquito de fe, póngala para acá. En el nombre de Jesús. Le damos gracias, Señor, porque tú eres bueno para siempre, tu misericordia. Tu palabra nos enseña, Dios mío, y nos dice que todo lo que pidamos, orando en el nombre de Jesús, será hecho. Padre, en tu presencia estamos reconociendo que tuyo es el poder, tuyo es la gloria. Tú llevaste toda dolencia, toda enfermedad en tu cuerpo en el madero, y por tu herida fuimos nosotros curados. En esta hora, Dios mío, oh Dios Todopoderoso, clamo a ti para que tú pongas tu mano de sanidad sobre él. Todo lo que esté causando esa dolencia, ahora mismo en el nombre de Jesús, sea reprendido, sea echado fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre. Dolor, como quiera que te llames, todo lo que esté causando ese dolor, ahora mismo se seca de raíz en el nombre de Jesús. Y lo declaramos sano para tu gloria, libre de todo azote, libre de toda dolencia, libre de toda enfermedad, Dios mío, porque lo estamos pidiendo en tu nombre, Jesús, y en tu nombre dice tu palabra, los enfermos se sanarían, y si tu palabra lo dice, yo lo creo hecho para tu gloria, Señor amado. Oh Dios Todopoderoso, glorifícate en esta noche, porque es para tu gloria, es para testimonio de que tu poder no tiene límite, de que hace 2000 años tú llevaste toda enfermedad, destruiste toda enfermedad en aquella cruz y la llevaste cautiva, Señor amado. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Gloria a Dios. Bendito eres, Jesús. Saludamos también a aquellos hermanos que acostumbran a compartir con nosotros a través de las plataformas sociales. Dios les bendiga en una manera especial. Enviamos un abrazo y un saludo de parte de la Iglesia Pentecostal Casa de Oración. Vamos a ir directamente a la palabra, ya que el tiempo ha corrido un poco y quiero cubrir todo el mensaje que traje y salir temprano de aquí también. Alabado sea Dios. Bendito eres Jesús. En esta noche traigo una palabra yo diría una palabra de orientación, pero también de advertencia para la iglesia. ¿Por qué de advertencia? Porque como iglesia debemos saber y entender el tiempo que estamos viviendo. La Biblia dice, alabado sea Dios, que los días son malos. Que el tiempo final es un tiempo, alabado sea Dios, peligroso.
Y como iglesia, usted y yo debemos saber las razones por las cuales este mundo se encuentra en una situación crítica. Escuche bien. Hoy vamos a hablar, alabado sea Dios, de una porción bíblica que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 13 al 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 13 al 14. Bendito eres, Jesús. Me encanta esta porción de la Biblia, porque nos inspira y nos insta a acercarnos a Dios como nunca antes. Amén. Si hay un tiempo donde la iglesia debe estar cara a cara en la presencia del Señor, es este. Oiga bien, no es tiempo de perder el tiempo. No es tiempo de estar jugando al evangelio. Amén. No es tiempo de pasar el tiempo, alabado sea Dios, enfocado en cosas que para nada aprovechan nuestra vida espiritual. Dice la palabra del Señor en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 13 al 14. Si se humillare, alabado sea Dios, si yo cerrare los cielos, oiga bien, para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Gloria a Dios, se pueden sentar. Como estaba diciendo, antes de entrar en el mensaje, quisiera sacar un momento para introducir el propósito, el deseo de este mensaje. El mundo en que usted y yo vivimos está experimentando el momento más crítico de la historia. Oiga bien. Ahora, ¿qué tipo de crisis está experimentando el mundo? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Sabe que yo me he dado cuenta que hay muchos creyentes, muchos cristianos que viven ignorando como si nada estuviese pasando? No han podido darse cuenta la situación actual de este mundo. Oiga, mi hermano, es triste ver una iglesia desligada de lo que está ocurriendo en el mundo, de lo que se está manifestando en este tiempo, hermano. ¿Por qué digo eso? Porque si hay alguien que debe saber y entender el porqué de las cosas que están sucediendo, es la iglesia. Pero lamentablemente hay gran parte de la iglesia que anda ignorando lo que realmente está sucediendo, el porqué de las cosas. Oiga bien, ¿sabe que este mundo, alabado sea Dios, está sufriendo varios tipos de crisis? Entre ellas, está sufriendo una crisis económica como nunca antes. Oiga bien, he escuchado personas, incluso predicadores, diciendo que Estados Unidos está sufriendo una crisis económica como nunca antes. Pero parece que ellos no han podido darse cuenta que no es solamente Estados Unidos la que está viviendo una crisis económica, sino el mundo entero. Porque cuando la economía de Estados Unidos comienza a desbalancearse, eso afecta al mundo entero.
Oiga bien, mi hermano. Además de una crisis económica, el mundo está experimentando una crisis social. ¿Por qué una crisis social? ¿Sabe por qué? Porque estamos viendo, alabado sea Dios, como el ser humano, cada día que pasa, vive cargado y lleno de violencia, de maldad. Vemos una corrupción rampante en todas las áreas de la vida, en el deporte, en la política. Aún dentro de la iglesia vemos corrupción. Oiga bien. Y te dirá, ¿será cierto eso? Mire, mi hermano, solamente basta con ser un buen observador y analizar la condición de la iglesia. Usted va a comenzar a darse cuenta que la iglesia está entrando en una crisis espiritual. Estamos viviendo un tiempo donde ya gran parte de la iglesia ha decaído espiritualmente. Muchos van a la iglesia porque lo hacen para que el pastor los vea. Pero ya no hay deseo, no hay anhelo, no hay pasión por buscar a Dios en espíritu y en verdad. Otros van a la iglesia, alabado sea Dios, porque han creado una rutina. Oiga bien, las rutinas son peligrosas. Porque como hoy es domingo, son las 6 de la tarde, tengo que prepararme porque voy para la iglesia. Oiga bien, yo no voy a la iglesia, ni me preparo para ir a la iglesia porque hoy es domingo. Voy a la iglesia porque amo a Dios y quiero adorar a Dios. Y reconozco que sin Dios nada soy. El que va a la iglesia porque es domingo y tiene como costumbre ir a la iglesia, tiene que volver a nacer de nuevo. La iglesia está en una crisis también, hermano. Pero además, alabado sea Dios, vemos un mundo lleno de violencia, de maldad, de corrupción. Vemos familias, alabado sea Dios, destruyendo, disolviéndose. El mundo está en una crisis, hermano. Y esa crisis, de alguna manera, afecta a la iglesia. Oiga bien, mi hermano. Fíjese, hermano. Si usted se comienza a observar y se enfoca en Europa, Europa está sufriendo una crisis política, geopolítica como nunca antes. Mira la condición en que se encuentra Rusia y Ucrania. No quieren ceder. Usted sabe que el mundo, si Dios no lo permite, está a punto de entrar en una tercera guerra mundial. Usted no sabe eso. Y lo lamentable es que nosotros como iglesia, como que no nos importa. El mundo está en crisis, hermano. Amén. Las familias están en crisis. La iglesia está en crisis. Y no toda, porque Dios siempre se guarda un pequeño remanente. Fíjense que el pasaje que leímos dice, escuche bien, en el verso 13, si yo, ¿quién está hablando? Ahí Dios le está hablando a Salomón. Y le dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, oiga bien, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia, escuche bien, sobre pestilencia a mi pueblo. Ahora, hay algo que yo quiero que ustedes entiendan en esta noche, hermano. Es que esta porción bíblica nos va a dar a nosotros, alabado sea Dios, lo que debemos hacer en medio de una crisis. Amén. ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos reaccionar? Oiga bien, ahora, ¿qué significa, alabado sea Dios, la palabra crisis?
La palabra crisis, según el diccionario, tiene varios significados. Entre ellos, empeoramiento de una enfermedad. O sea, cuando una enfermedad comienza a desarrollarse y a empeorar, va a crear en esa persona una crisis. Y cuando se habla de crisis, se está hablando de algo, alabado sea Dios, que está llegando a un punto donde se salió de control. Que ya el hombre no puede hacer nada. Oiga bien. Ahora, una crisis también produce un cambio. Y ese cambio produce inestabilidad. Escuche bien. Y una situación al final delicada. Ahora, posiblemente alguno de ustedes o algún familiar o alguna persona que usted conoce está sufriendo una enfermedad, escuche bien, que en lugar de mejorarse va empeorando cada día. Eso es una crisis. Oiga bien. Y los síntomas son peores cada día. La enfermedad no se detiene. Oiga bien. O sea, una crisis, alabado sea Dios, produce cambio e inestabilidad. Alabado sea Dios. Por ejemplo, si usted tiene un trabajo y lo pierde, eso produce inestabilidad económica. Escuche bien. Pero también, si hemos tenido problemas en la iglesia, eso va a producir una crisis espiritual. Mire, mi hermano, hay cristianos que están en una crisis espiritual al extremo, que están en intensivo. Los tienen en cuidado intensivo, espiritualmente hablando, que solamente Dios puede intervenir. Hay crisis que el hombre no puede hacer nada con ella. Nadie la puede detener, pero hay un Dios en el cielo que promete que si nos humillamos delante de Él comienza a trabajar en la crisis y cuando usted se va a dar cuenta, la crisis va a desaparecer. Oiga bien, hay crisis en matrimonios, hay crisis mire mi hermano, hay crisis aún en los ministerios en este tiempo. Están así. Que muchos ministerios que predicaban la verdad, ahora predican la mentira. Eso es una crisis peligrosa. De eso vamos a hablar otro día. Escuche bien. Ahora, una situación delicada o una amenaza de muerte, embargos o tal vez se ha quedado sin dinero, son crisis que a veces nosotros experimentamos. Oiga bien. Ahora, en los versículos que usted y yo acabamos de leer, podemos ver exactamente reflejadas estas mismas palabras. Por ejemplo, el verso 13 lo dividimos en 3 sesiones y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, el verso 13 del capítulo 14, 7 dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, ¿qué va a suceder? Eso va a crear una inestabilidad. ¿Por qué? Porque cuando no llueve, lógicamente, las plantaciones se mueren. Si la persona que sembró maíz no llueve, el maíz no se va. Las plantas no van a crecer y por lo tanto no va a haber cosecha. Oiga bien. Ahora, si mandara la langosta que consuma la tierra, ¿qué va a suceder? Va a suceder una crisis al extremo que no va a haber alimento. Y cuando no hay alimento, las personas, ¿qué pasa? Se enferman. O sea que una situación lleva a la otra. Oiga bien, si enviare pestilencia a mi pueblo, ¿qué va a suceder? Va a haber una crisis tan grave que va a haber mucha gente enferma. Y eso va a traer naturalmente una peste que se va a regar en toda la nación y mucha gente va a morir. Ahora,
podemos ver, escucha bien, que el Señor permite las crisis. Oiga bien, las permite, no es que las provoca, Él las permite. ¿Ok? Bien. También en el siguiente versículo encontramos cómo salir de las crisis. O sea que Dios desea que como iglesia aprendamos a salir de las crisis. Ay, amén. A no estancarnos en una crisis. Hay personas que le llega una crisis a su vida, un momento difícil. Y en vez de comenzar a clamar a Dios, se encierran en la crisis, al extremo que la crisis va a llegar un momento dado que los va a poner en otra crisis, en depresión. Oiga bien. Ahora, ¿cómo Dios nos enseña a salir de las crisis? ¿Qué nos dice Dios en su palabra? ¿Sabe que el tema de este mensaje es: Dios nos llama a orar, o sea, a humillarnos en tiempos de crisis? Escuche bien. ¿Cómo vamos a salir de las crisis? ¿Qué debemos hacer para salir de las crisis? Bueno, el verso 14 de 2 Crónicas, capítulo 7, dice: si se humillare mi pueblo, Amén. sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Observe bien con cuidado lo que Dios quiere que usted y yo hagamos en medio de las crisis. Amén. Y aún en medio, aún cuando no haya crisis. Lo primero que Dios nos enseña y lo que Dios nos exhorta es, en medio de una crisis, es que nos humillemos. Ahora, ¿por qué Dios quiere que nos humillemos? ¿Sabe por qué? Porque en un momento de crisis lo peor es que la persona se crea que lo sabe todo. No, yo la voy a resolver. Yo tengo los recursos para resolverla. Mentiras del diablo. A veces Dios tiene que permitir que los recursos que tenemos para resolver un problema también entren en crisis. Santo Dios. Así es. Para que miremos al cielo, para que nos acerquemos a Él, para que entendamos que hay un Dios en el cielo que prometió que si nos humillamos, Él va a resolver la crisis. Amén. Santo Dios. Así es. Oiga bien. Miren, mi hermano, hay personas que se creen que se lo saben todo, al extremo que no quieren oír consejos de nadie. Y eso es una crisis terrible, peor que la que tienen. Hay personas que están en una crisis tal vez económica o de enfermedad de un familiar y van a buscar consejo, y cuando le dan un consejo dicen no. Pues ¿para qué viene a buscar consejo? Porque piensan y creen que ellos tienen los recursos, tienen el poder para resolver la crisis. Oiga bien, muchos de ellos piensan que no necesitan a nadie, incluso ni de Dios. Oiga bien, lo primero que Dios desea y que Dios quiere y que Dios nos exhorta en esta noche es que nos humillemos. Escucha bien. Miren lo que dice Proverbios capítulo 26, verso 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Haciendo una pregunta el Señor. Más esperanza hay en el necio que de él. Oiga bien. Mire, mi hermano, lo más peligroso que puede vivir un ser humano, especialmente un creyente, es que sea orgulloso, altivo, arrogante, al extremo que no quiera que nadie lo aconseje. Se encierran en su problema porque el orgullo los lleva a creer y a pensar que si van a donde fulano se tienen que humillar. Mire, mi hermano, humillación es tipo de humildad. Si hay algo que en este tiempo la iglesia carece, es de humildad.
La humildad, alabado sea Dios, es una de las características que debe abundar en la iglesia de Cristo. Porque la Biblia dice que Cristo se humilló a lo sumo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, se humilló tanto que se hizo hombre y murió en una cruz por ti y por mí. ¿Y quiénes somos nosotros? Que muchas veces la arrogancia, el orgullo, la altivez no nos impide que nos bajemos. Oiga bien. Ahora, los discípulos del Señor fueron humildes al reconocer que no sabían qué hacer cuando la tormenta se convirtió en una crisis. Estamos hablando de hombres que eran expertos enfrentando tormentas en medio del mar porque eran pescadores. Pero hay tormentas, hay crisis y tormentas que en ocasión usted y yo podemos resolver. Pero hay crisis y tormentas que solo Dios puede resolver. Por más que tengamos la experiencia, por más recursos que tengamos, esas crisis no están en nuestra mano resolverlas, sino en las manos de Dios. Estos hombres eran pescadores, conocían el mar, habían estado en diferentes tormentas y en diferentes crisis, pero esta no era una crisis normal. Hay veces que Dios te hace pasar por una crisis que tú no puedes resolver aún teniendo los recursos, porque Dios quiere que tú dependas de Él, que mires al cielo. No, si yo tengo el dinero en el banco y cuando va al banco, el cajero te dice, no sé qué está pasando, pero la cuenta está en cero. Es Dios que lo está permitiendo para que te acerques a Él, para que te humilles, para que lo busques en espíritu y en verdad. Oiga bien. Miren lo que dice Mateo, capítulo 8, versos 23 y 25. Dice, entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que aún las olas cubrían la barca. Pero en medio de esa crisis dice la Biblia que Jesús dormía tranquilo. Qué terrible. Mientras los discípulos estaban allá luchando con la tormenta, asustados, y se preguntaban el uno al otro, pero nosotros hemos luchado con tormenta y las hemos vencido, ¿por qué esta no? ¿Sabe por qué? Porque hay tormentas que son de parte de Dios para probar nuestra fe, para que aprendamos que no todo el tiempo tenemos los recursos para resolver un problema, sino que Dios está esperando que usted acuda a Él. Mientras ellos estaban luchando, y me imagino que decían, esta es nuestra última noche, Cristo estaba durmiendo lo más tranquilo. ¿Sabe qué nos enseña eso? Que Dios quiere que usted y yo, en medio de las crisis, descansemos. Y aprendamos a depender de Dios. Por eso el Señor dice claramente, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor sabía muy bien que esa crisis no iba a impedir lo que el propósito de Dios en su vida. Por eso dormía tranquilo. Mire, mi hermano, yo en ocasiones, esto me sucedió varias veces, que en medio de crisis tremenda la gente me preguntaba, ¿y cómo tú puedes estar tan quieto y tranquilo? ¿Sabes por qué? Porque yo aprendí a confiar en Dios. Yo no me enfocaba en la crisis, yo me enfocaba en el Dios que tiene el poder para resolver la crisis. Hay personas que por menos que esto se encierran y la crisis se convierte, alabado sea Dios, en una cárcel para ellos.
Entonces, como se encerraron, no confiaron en Dios, ahora comienza otra crisis. Comienzan a llenarse de miedo, a pensar que no hay esperanza. Se llenan de depresión. Miren, mi hermano, las crisis, cuando no están en nuestro poder resolverlas y no vamos a Dios, esa crisis va a empeorar. Va a traer otra crisis peor. Oiga bien. Ahora, lo segundo que Dios quiere que hagamos, antes lo primero fue humillarnos, ahora Dios quiere que además de humillarnos, oremos. Pero usted se preguntará, pero orar y humillar y estar humillados es lo mismo. No, no es lo mismo. Hay personas que oran, pero no están humillados. Hay personas que se humillan, pero no oran. Pastor, explíquemelo, porque no entiendo, no comprendo, como dice el gringo. Escuche bien. ¿Sabe qué? Es increíble, pero habemos cristianos que en los momentos de crisis olvidamos utilizar el principal recurso que Dios nos dio. ¿Y sabe cuál es? La oración. Escuche bien, mi hermano. ¿Sabe que uno de los... el orar, o sea, el que se arrodilla ante Dios podrá estar de pie en cualquier crisis, por más difícil que sea. Ahora, es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Parece que no me están entendiendo. ¿Sabe que dos formas totalmente enfrentadas de ver la vida? Por un lado, escuche bien, quien no quiere arrodillarse ante nadie, y por otro, quien sabe que solo viviendo de rodillas ante Dios puede estar firme en medio de las crisis. Oiga bien. ¿Sabe que estar de rodillas es considerado por muchos un símbolo de sumisión? Oiga bien. Qué bien. Y de derrota. Pero nosotros, usted y yo sabemos muy bien que estar de rodillas delante de Dios es el comienzo de una gran victoria. Sí, Señor. Amén. Escuche bien. Venga lo que venga, hermano. Cualquier sea el problema, cualquier sea la crisis, cualquier sea la noticia, y te encuentres, debe encontrarte de rodillas delante de aquel, escuche bien, delante de aquel que todas rodillas se doblará delante de él. Y ese se llama Jesucristo. Amén. Ahora, ¿sabe que hay muchos cristianos que se levantan a las 5 de la mañana a trabajar? Se hacen su café, se preparan tal vez su desayuno o algo que se van a comer por el camino, pero se les olvida que de algo simple, tan solamente con abrir los ojos en la mañana, es motivo de darle gracias a Dios por un día más de vida. Amén. Sí, Señor. Hay personas que se postran delante del café, gracias café, porque me vas a quitar el sueño y me vas a dar fuerza en el trabajo. ¿Y dónde está Dios? ¿Sabe qué yo he aprendido? Y es algo sencillo, elemental. La mejor oración no es la que tiene 50,000 palabras. Es la que sale del corazón con sinceridad. Sí, Señor. Amén. Y lo primero que yo aprendí desde que me convertí, cuando abro mis ojos, es estar agradecido y darle gracias a Dios de que me permitió vivir un día más de vida. Hay personas que ni eso, hay creyentes que ni eso. Porque piensan que se levantaron por su propia fuerza. No, cada día que usted y yo abrimos los ojos es un día más que Dios nos regaló. Por eso debemos darle gracias. Gloria a Dios.
Escuche bien. Nunca salga de tu casa sin haber pasado por lo menos un minuto delante de Dios, hermano. Porque eso te va a mantener de pie el día completo. Escuche bien. Sabe que el Señor enfatizaba mucho y dejó bien claro la importancia de orar en los momentos de crisis. Ahora la pregunta que les hizo ahorita es, el Señor dice que nos humillemos y luego oramos, pero humillarse y orar no es lo mismo. No es lo mismo. Hay personas que oran, pero no se humillan. Pero hay personas que se humillan y no oran. Miren, mi hermano, estamos hablando de doblar rodillas. Pero yo quiero que ustedes aprendan algo en esta noche. Amén. Hay personas que doblan rodillas. Vienen a la iglesia, se postran ahí al frente. Pero su corazón está lejos de Dios. Su corazón no está postrado. Antes de doblar tus rodillas físicas, dobla tu corazón y humíllalo delante de Dios. Amén. Porque un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Ay, amén. Así es. Sí, mi hermano, porque a veces estamos de rodillas 1 hora, 2 horas y 3 horas, y a veces dice fulano, pero tanto tiempo, y cuando va a estar roncando en el altar. Mira, yo he visto esto personalmente. Varias personas que al frente, de rodillas, postrados. Y estoy allá hoy, y estaban hablando con Dios. Y cuando usted se acerca, lo que hacen es chismeando en el altar. En vano están doblando rodillas. ¿Supiste que fulano se cayó? ¿Qué le interesa eso a Dios? Ya Dios lo vio antes de que se cayera, ya Dios lo sabía. Oiga bien. Mira lo que dice el Señor en Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrán. Amén. Marcos 11:24. El punto número 3 que enseña este versículo. Lo primero es humillarse. ¿Sabe qué, mi hermano? Esto es un orden. Antes de entrar en una plática con Dios, debemos primero humillarnos. Amén. Entrar en humillación delante de la presencia de Dios. Amén. ¿Sabe qué? Mire lo que lo tercero que vemos aquí es que dice este verso que nos enseña que debemos hacer en tiempo de crisis es siendo sinceros con Dios y con nosotros mismos. Debemos ser sinceros con Dios y con nosotros mismos, hermano. Mire lo que dice la segunda parte de Crónica, segunda Crónica 7:14. Mire lo que dice, hermano. Escuche bien. Segunda Crónica 7:14. Mira lo que dice la segunda parte de ese verso, hermano. Porque quiero llevarlos a que entiendan algo. Amén. Dice, y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, que parte de la oración debe ser dedicada para presentarnos delante de Dios. Escuche bien, con sinceridad. Amén. Y reconociendo que somos pecadores, Amén. que fallamos, Sí, Señor. que nos equivocamos. Ujú. Así es. Hay personas que están 2 horas orando y lo que hacen es pedir. Ya se parecen a Bartimeo. Pero no se acuerdan, alabado sea Dios, que debemos entrar con sinceridad, reconocer que hemos pecado, que nos hemos equivocado, tal vez ofendimos a alguien. Así es. Oiga bien. O sea que
el versículo nos habla de orar y buscar el rostro. Escucha bien, que no son la misma cosa. O sea, yo puedo orar sin buscar el rostro de Dios. ¿Cómo, hermano? Así como podemos hablar con alguien sin verle a la cara, sin verle a los ojos. Hay personas que hablan contigo y no te miran nunca. Yo dije, una vez yo estaba hablando con una persona y yo dije, y hablaba conmigo y nunca me miraba. Yo dije, ¿será ciego? ¿Será que es ciego? Yo no entiendo, hermano. Si usted va a hablar con Dios, usted tiene que buscar la manera de enfocarse en Él. Amén. Verlo cara a cara. ¿Sabe qué nos enseña eso? Que hay veces que estamos 2 horas orando, pero esa oración se pierde en el aire. Porque no estamos enfocados en la persona con quien estamos hablando. ¿Sabe que la oración, la ciencia de la oración es que cuando usted ora, usted tiene que entender que usted está hablando con una persona que tiene oídos y oye. Pero hay personas que oran y mirando las paredes, mirando el techo, y Dios allá, ¿con quién será que él habla? Enfóquese. ¿Sabe? Cuando oramos, tenemos que entender que estamos hablando con Dios. Amén. Como si usted estuviera hablando con su compañero de escuela, de trabajo. Oiga, mi hermano, porque a veces yo he visto gente hablando sola y yo digo, pero ¿será que está meditando en algo o es que está recordando algo? No, mire, mi hermano, hay personas que hasta con las paredes hablan, cuando no tienen a nadie con quien hablar. Enfóquese en Dios, hermano. Amén. Tiene que enfocarse en Dios. Santo Dios. Cuando usted ore, entienda que usted está hablando con Dios. O sea, buscar el rostro de Dios significa, número 1, sinceridad. Amén. Reconocer que posiblemente la crisis que estamos viviendo es consecuencia de nuestros pecados y de nuestras decisiones. Ahí es donde está el problema. A veces le estamos echando la culpa a fulano de tal por lo que nos está pasando y no entendemos o no queremos reconocer que fue producto de mi propia decisión. Santo Dios. Amén. La crisis que estoy viviendo, yo fui el que la busqué. No fue culpa de fulano. Porque yo fui quien tomé la decisión. Hay personas que están en una crisis en este momento, pero son consecuencias de sus decisiones. No son consecuencias de las cosas que les rodean. No, fue mi decisión, fue la que me llevó a esta crisis. Y eso hay que reconocerlo, hermano. Por eso que cuando oremos debemos ser sinceros y reconocer que estamos viviendo una crisis que nosotros mismos la provocamos. ¿Sabe que David entendía eso? Y David le pidió a Dios y le dijo, yo no vengo delante de ti a presentarte sacrificios, porque yo reconozco que fui yo quien pequé. Lo que estoy viviendo, la crisis que estoy viviendo, yo la provoqué. Pero entiendo que si me acerco a ti, me humillo a ti, busco tu rostro y soy sincero contigo, tú me vas a perdonar. Ay, amén. Así es. Oiga bien. Ahora, el punto número 4 es, debemos mejorar nuestros caminos. Oiga bien, Segunda de Crónicas 7:14, ese es uno de los puntos que enseña que debemos mejorar nuestros caminos. ¿Y qué son los caminos? ¿Qué significa cuando la Biblia habla de caminos? Cuando reconocemos nuestros caminos, lo que quiere decir es que estamos reconociendo que cometimos un error, que pecamos, nos equivocamos. Oiga bien, cuando somos sinceros, escucha bien, con Dios y con nosotros mismos, eso nos va a llevar a tener una relación
genuina con Dios. Amén. Y a que Dios oiga la oración y la conteste. Mira bien. O sea, lo único que nos falta es cambiar lo que sabemos que nos está afectando. Oiga, mi hermano, la Biblia en muchas ocasiones nos lleva a meditar. La Biblia nos confronta, hermano. Así es. Yo he sido confrontado con la palabra. Cuando usted coge la palabra del Señor y la comienza a leer, a estudiar con sinceridad, Dios te va a comenzar a hablar. Te va a confrontar con la misma palabra. Y eso nos va a llevar a nosotros a entender, alabado sea Dios, que a veces Dios cierra los cielos. Pero no es porque Él los quiere cerrar, es porque a través de eso Él nos está enviando un mensaje que nos está diciendo, los cielos están cerrados por tu culpa. Oiga bien. Por eso Él dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. ¿Por qué Dios le dijo esto a Salomón, hermano? ¿Sabe por qué? Porque si usted va y comienza a leer desde el principio, alabado sea Dios, el capítulo 7 de Segunda de Crónica, usted se va a dar cuenta que en ese capítulo Salomón inauguró el templo que había hecho para Dios. Oiga bien, mire lo que dice la Biblia. Déjeme buscarlo para que usted vea, hermano, porque quiero terminar con esto. Segunda de Crónica. Escuche bien. Dice el verso 1 lo siguiente. Oiga bien. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Amén. Oiga bien, mi hermano. Pero en el verso 12 dice algo muy interesante. Ahí mismo dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por causa de su sacrificio. Escuche bien. O sea que Dios le está diciendo a Salomón, pero al pueblo de Israel también, escuche bien, que él había aceptado la oración del pueblo. Pero Dios entendía también que ese mismo pueblo que se había reunido para orar en el templo, era un pueblo que divagaba en muchas ocasiones. Y por eso él le dice, alabado sea Dios, en el verso 14, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y mandare la langosta para que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Ahora, ¿qué quiere decir Dios con eso, hermano? ¿Sabe lo que Dios nos quiere decir con eso? Que el pueblo de Dios debe clamar, escuche bien, en el desesperado, desesperado por misericordia, y debe depender completamente de Él. Oiga bien, y confiar en Él para la intervención. O sea que la oración debe ser ferviente y constante hasta que Dios responda desde los cielos. Oiga bien, mi hermano. O sea que Dios quiere que como iglesia entendamos
el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de crisis, hermano. El mundo está envuelto en una crisis. Y Dios nos está llamando, alabado sea Dios, a orar y a humillarnos en este tiempo. Amén. No a perder el tiempo, hermano. ¿Sabe qué? Dios desea que usted y yo, como iglesia, entendamos que de la única manera que nos podemos acercar a Dios es con humildad. Yo he escuchado personas orando, no aquí, que su oración está cargada de orgullo, de soberbia, de altivez, que se creen que se lo merecen todo. Oiga bien, como los fariseos oraban. Sí, hay muchos que tienen ese espíritu. Señor, aquí estoy. Yo no soy como aquel que está allí sentado, que viene a la iglesia, pero está en pecado. No, yo te soy fiel, yo ofrendo todos los días. Mire, mi hermano, a Dios no le gusta esa oración. No, a Dios no le gusta esa oración, porque el orgullo, la soberbia y la altivez, Dios la aborrece. Oiga bien, cuando oramos, estamos hablando con Dios, hermano. Pero también le escuchamos. Y hay un problema, que la mayoría de los cristianos se postran a orar y bla, 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 bla. Y Dios allá, cállate que quiero hablar contigo. Orar es hablar con Dios. Orar es platicar con Dios. Cuando usted habla o platica con una persona, usted está esperando que esa persona hable con usted. Pero el problema de muchos de nosotros es que estamos 2 horas y bla, 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 y Dios allá, ¿cuándo se va a callar? Mire, mi hermano, la oración es usted hablar con Dios y esperar que Dios le responda. Por eso la Biblia dice en Jeremías capítulo 33, verso 3, ese es el 9:11 de la Biblia. Clama a mí y yo te responderé. Pero hay personas que claman y no dejan a Dios responder. Señor, tengo un problema y vengo a clamar a ti por ese problema. Hasta ahí llego. Entonces va, le toca la puerta al vecino. ¿Me puede resolver el problema? No dejo que Dios respondiera. Si usted clama a Dios por un problema, espere que Dios le conteste. Todo es mejor en el tiempo del Señor. Él lo dice, él hace la invitación, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas ocultas y dificultosas que tú no conoces. Pero clama a él y espera que él te conteste. No te muevas, no tome la decisión. Si clamaste a él te va a dar la salida. El problema es, Señor, voy a clamar a ti porque voy a tomar una decisión. Y a los 3 minutos toma la decisión y nunca le permití a Dios que me contestara. Pero Señor, si clamé a ti, ¿por qué me salió mal? Porque tú fuiste el que tomaste la decisión. No esperaste que yo te diera la decisión. Veo mucho serio. Oiga bien. Hay otros que claman a Dios y Dios le contestó. Y ellos allá, Señor, tú no me has contestado. ¿Por qué? Y Dios le dice, ¿sabes? Yo te contesté. Lo que pasa es que tú estabas esperando la respuesta a tu manera. Pero yo te la di a mi manera. Amén. Oh, santo. Él es el que invita a clamar.
Y si Él invita a que clamemos, Él te va a contestar a su manera, no a mi manera. A su tiempo, no a mi tiempo. Como Él quiere y no como yo quiero. Es así, hermano. Como cantaba un cantante italoamericano en el mundo, viví mi vida a mi manera. Original es en inglés, pero en español la cantan así también. Y ese es el problema de muchos cristianos que están viviendo su vida, la vida cristiana a su manera. Y esperan que Dios le conteste a nuestra manera y no a su manera. Al tiempo mío y no al tiempo de Dios. Señor, voy a orar o le voy a pedir la oración al pastor porque voy para un viaje. Mira mi hermano, yo lo he vivido personalmente. En una ocasión una persona se me acercó a mí para que yo orara por ella porque tenía un viaje. Pero, ¿sabe cuál era el problema? Que ella ya tenía el pasaje y se iba ese mismo día. O sea, yo le dije, ¿sabes qué? Yo no voy a orar por ti para saber si es la voluntad de Dios que vaya ese viaje. Yo voy a orar por ti para que el avión no se caiga. Porque veo que tú tomaste la decisión. Ore primero, espera en Dios. No es que voy a orar con el pasaje en la mano y ya tengo la fecha. Mira mi hermano, Dios te va a decir, pero ¿para qué vienes a orar si ya tú tienes el pasaje y la fecha? Oye, amén. Cuando oremos, tenemos que aprender lo que hacía Jesús cuando oraba. Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Ay, así es. Sí, Señor. Amén. Así es. Hoy en día no se habla así. Hoy en día es, Señor, lo quiero ahora. Lo quiero de este color. Lo quiero de este tamaño. Y Dios allá arriba, este tipo es un caprichoso. Dios no contesta capricho. Dios contesta peticiones. Y Dios suple necesidades. Amén, así es. Señor. Así que en esta noche, yo estaba buscando un pueblo que se humille, que ore, que busque su rostro, Amén. que reconozca sus errores. Entonces Dios va a mirar desde los cielos y va a enviar lluvia. Pero la oración tiene un orden. Nos tenemos que humillar primero, orar, buscar el rostro de Dios, reconocer nuestros pecados y nuestros errores. Entonces luego Dios va a enviar lluvia desde los cielos. Así que Dios me los bendiga en esta noche. Y espero que esta palabra haya sido de bendición.